Hola, ahora nos corresponde en este video dar lectura a la parte 8 del capítulo 107 del libro de Urantia. Esta parte es la última parte de dicho capítulo y se titula Los ajustadores y la personalidad. Antes de empezar con la lectura, vamos a aclarar dos palabras que aparecen en este párrafo y que son la primera, personalidad. De acuerdo con una de las definiciones que se puede uno encontrar en Internet, se puede entender como el conjunto de sentimientos, pensamientos y emociones que se encuentran ligados al comportamiento y con las que interpretamos la realidad, las cuales persisten a través del tiempo y que diferencian a una persona de todas las demás. Y la segunda palabra es individualidad. En primer lugar, el término individuo, según la filosofía, es la unicidad de una realidad particular que no puede ser separada o dividida. En este sentido, es un ser original y singular que constituye una realidad única e irrepetible. Individualidad hace referencia a la herencia biológica del individuo, siendo la base, pero no solo ella, para el desarrollo de la personalidad, que es el sistema psicológico integrado que hace posible la formación del yo. Pues como en los videos anteriores, al término de cada párrafo, daré mi punto de vista personal acerca de lo que yo entiendo de dicho párrafo. Iniciamos. Los ajustadores del pensamiento no son personalidades, pero son entidades reales. Son verdadera y perfectamente individualizados, aunque no se vuelven nunca durante su periodo de residencia en el alma mortal personalizados. Los ajustadores del pensamiento no son personalidades auténticas, son realidades auténticas, realidades de la orden más pura conocida en el universo de los universos. Son la presencia divina. Aunque no personales, estos maravillosos fragmentos del Padre se denominan comúnmente seres y a veces, en vista de las fases espirituales de su ministerio presente a los mortales, entidades espirituales. Este primer párrafo nos da cuenta de que los ajustadores no tienen personalidad mientras residen en la mente de los mortales, pero sin embargo son reales, son individualizados, son la presencia divina y como tales se les puede llamar seres, entidades espirituales, ya que son fragmentos del Padre Universal. En el video anterior leímos que el ajustador es la posibilidad del hombre para lograr la eternidad. Y asimismo, el hombre es la posibilidad de nuestro ajustador para lograr la personalidad. Es decir, está en nuestras manos que nuestro ajustador pueda obtener su propia personalidad. Continuamos. Si los ajustadores del pensamiento no son personalidades con prerrogativas de voluntad y poderes de selección, ¿cómo pueden seleccionar los sujetos mortales y decidir voluntariamente residir en estas criaturas del mundo evolucionario? Esta es una pregunta que es fácil preguntar, pero probablemente ningún ser en el universo de los universos ha encontrado jamás la respuesta precisa. Aún en mi orden de personalidad, los mensajeros solitarios, no comprende plenamente la dote de volición, selección y amor en las entidades que no son personales.
La pregunta que hace este párrafo 2 nos indica que el acto de voluntad propio, es decir, la volición, es prerrogativa solo de aquellos seres o entidades que tienen personalidad. Entonces no se explica cómo, si los ajustadores no tienen personalidad mientras están en la mente mortal, es posible que puedan tener la capacidad de seleccionar al mortal en el cual residirán, y cómo es posible el que den y brinden amor. Y sin embargo así sucede. Tienen la dote de volición, selección y amor, aunque no sean personalidades. Bien, continuamos. Frecuentemente hemos especulado que los ajustadores del pensamiento deben tener volición en todos los niveles de selección prepersonales. Deciden voluntariamente morar en los seres humanos. Diseñan planes para la carrera eterna del hombre. Los adaptan, modifican y sustituyen de acuerdo con las circunstancias. Y estas actividades denotan una volición genuina. Tienen afectos por los mortales. Funcionan en las crisis universales. Siempre están listos para actuar en forma decisiva de acuerdo con la selección humana. Y todas estas son reacciones altamente volitivas. En todas las situaciones que no se refieran al dominio de la voluntad humana, indudablemente exhiben una conducta que denota el ejercicio de poderes en todo sentido equivalentes a la voluntad, a la decisión llevada al máximo. Bien, pues este párrafo nos habla acerca de la especulación que se hacen los que conocen a los ajustadores acerca de los actos de voluntad propia, es decir, volición, que realizan los ajustadores antes de que les sea otorgada la personalidad, es decir, actos de selección prepersonales, ya que ellos deciden morar en los seres humanos, diseñar planes, adaptarlos, modificarlos, tener afectos hacia los mortales, y todas estas son reacciones propias de aquellos seres que tienen voluntad propia. Y por lo tanto que tienen personalidad. Bien, pues continuamos. ¿Por qué entonces, si los ajustadores del pensamiento poseen volición, son subservientes a la voluntad mortal? Creemos que esto se debe a que la volición del ajustador, aunque absoluta en su naturaleza, es prepersonal en su manifestación. La voluntad humana funciona en el nivel de personalidad de la realidad universal y en todo el cosmos lo impersonal, es decir, lo no personal, lo subpersonal y lo prepersonal, por siempre responde a la voluntad y a las acciones de la personalidad existente. Bien, pues aquí se habla de que la volición en el ajustador es prepersonal en su manifestación y de que la voluntad humana funciona en el nivel de personalidad de la realidad universal y que ésta siempre responde a las acciones de la personalidad existente. Es decir, que los actos de voluntad propia que ejercemos en la vida diaria son en base a nuestra propia personalidad, es decir, a la personalidad que ha sido moldeada a través de nuestras experiencias vividas en la carne mortal. Continuamos. En todo el universo de seres creados y energías no personales, no observamos voluntad, volición, selección y amor manifestados aparte de la personalidad. Excepto en los ajustadores y otras entidades similares,
nosotros no presenciamos estos atributos de la personalidad funcionando en asociación con realidades impersonales. No sería correcto designar a un ajustador como subpersonal. Tampoco sería apropiado referirse a tal entidad como superpersonal, pero sería enteramente permisible definir a tal ser como prepersonal. Este párrafo nos da una definición para los ajustadores del pensamiento. Los define como entidades prepersonales y nos afirma que en todos los seres creados y energías prepersonales no se ha observado voluntad, volición, selección y amor. Bien, continuamos. Para nuestras órdenes de seres, estos fragmentos de la deidad son conocidos como los dones divinos. Reconocemos que los ajustadores son de origen divino y que constituyen la prueba probable y demostración de la reserva del Padre Universal de la posibilidad de dirigir y comunicarse ilimitadamente con cualquiera y todas las criaturas materiales en sus virtualmente infinitos dominios. Y todo ello totalmente aparte de su presencia en las personalidades de sus hijos del paraíso, o a través de las ministraciones indirectas en las personalidades del Espíritu Infinito. Bien, pues para la orden de mensajeros solitarios, los ajustadores del pensamiento son conocidos como los dones divinos. Y este párrafo nos da cuenta de que la comunicación y la posibilidad de dirigirse del Padre Universal con todas las criaturas materiales es precisamente a través de estos dones divinos que residen en la mente de todos los mortales. Y aparte también la presencia de Padre Santísimo está en las personalidades de sus hijos del paraíso, o a través de las ministraciones indirectas de las personalidades del actor conjunto o espíritu infinito. Bien, continuamos. No existen seres creados que no estén encantados de ser anfitriones de los monitores misteriosos, pero ninguna orden de seres los recibe excepto las criaturas volitivas evolucionarias de destino finalista. Bien, pues en otras palabras, ningún ser tiene el privilegio de recibir la donación de los ajustadores del pensamiento, excepto las criaturas de voluntad propia en evolución y que están en camino al paraíso. Bien, pues con esto terminamos la parte 8 del capítulo 107 del libro de Urantia. Esta parte es la última, pero vendrán más series de comentarios y de lecturas del libro. Muchas gracias, es todo por este video. Gracias.